Pues me toca. Bueno, antes de nada avisar que tengo aquí a mi gato, así que igual se escucha un miau de repente, porque lo tengo aquí justo al lado. Pero eso es un dulce invitado. Es el cuarto del podcast. Pues nada, visto el reciente éxito de esta película, pues me he decidido un poco a hablar de ella y la verdad es que yo creo que es un tema que, bueno, creo que lo hemos visto todos aquí. Yes, Vale, pues, vale, pues entonces va a dar para debate. Sí, sí. por supuesto. Pues nada, vengo a hablar de 1917, película recientemente estrenada y que, bueno, parece que va a ser una de las firmes candidatas a los Oscars. Y nada, pues está dirigida por Sam Mendes, que, bueno, tiene en su filmografía películas como American Beauty, luego tiene dos de 007, que es una de ellas es Skyfall, que tuvo, bueno, opiniones variadas, pero que en general gustó y luego también tiene otra que vi recientemente, bueno, hace como un par de añitos así, que es la de Camino a la Perdición, que yo desde aquí la recomiendo. Ya tiene sus años y tal, pero me parece una muy buena película, que está basada en un manga. Ojo. Ah, esto no lo sabía yo. Oh, Sí. Lo que pasa es que la temática es diferente, o sea, aquí va de gángsters y en el manga es como de samuráis, ¿sabes? Pero sí. Y nada, la música es de Thomas Newman y esto lo recalco porque siempre se idolatra, dependiendo de la película, pues se menciona al compositor. Se suele ocurrir, por ejemplo, en las películas de Star Wars, que el compositor es John Williams, que también es súper conocido, igual que las de Nolan, que es este otro que no me acuerdo ahora mismo y demás. Zimmerman. Sí, Zimmer. es Hans Zimmer, exacto. Y Eso, Zimmerman no, Zimmer, Zimmerman. perdóname. Bueno, también existe como apellido, pero no, es el Hans Zimmer. Sí, sí. Y nada, y luego a otra persona que también quiero mencionar y que para mí es el verdadero artífice de lo que hemos podido ver en el cine es el director de fotografía, que es Roger Dickens, y que esperemos que de una vez se lleve el Oscar, que hace muchísimos años que se merece. Porque Sí, sí. este pavo ya lo hemos podido ver cómo hace de las suyas en otras películas, como por ejemplo la última que hizo fue la de Blade Runner 2049, en las de Sicario, El asesinato de Jesse James, en Los Países para Viejos, Fargo. Luego la de. Ay, no sé cómo se llamaba, hombre. Bueno, da igual. Nada, no la conoce nadie. Así que. Bueno, es cadena perpetua. Era la broma de que no la conocía nadie. Pero sí. De Roger Dickens ya hablaremos porque yo le quiero dedicar un podcast a él directamente. Se podría dedicar un podcast a este señor, Sí, ¿eh? sí. Perfectamente. La película está protagonizada por Josh McKay, actor que yo conocí en Capitán Fantastic, en la que tiene un papel bastante relevante como uno de los protagonistas y sé que bueno ha aparecido en otras como El secreto de Marrowbone. Y luego tenemos a Dean Charles Chapman, que os suena o sonó, Así de nombre, he de decir que no. pero o sea el actor no sonaba, ¿no? Creo El... que no. Este es el que está en Juego de Tronos. Vale, ahí estamos. Joder, Sí, sí. ¿cuál es? ¿Cuál es? Porque es que yo con los nombres tengo un Un problema. Baratheon Lannister. Vale, gracias por la es, información. A ver qué me dices. sí, hace de Tom en Baratheon, Ah, vale, perfecto, ya está. que yo no lo reconocí para nada, pero bueno. Nosotros ya pasan los. ¡Es Es, ese! es él, sí. Es él. Ya decía yo que me sonaba muchísimo, vale. Wow, qué revelación. En directo. También hacen sus cameillos, y digo cameos porque al final ellos dos se llevan la mayor parte de la película y Josh McKay pues el 75%, por así decirlo. Y son otros como Mark Strong, que bueno, lo hemos podido ver en Shazam, por ejemplo, últimamente, en las pelis de Kingsman.
Luego tenemos a Richard Madden, que es Rob Stark. Sí, este se me Sí. acuerdo. Y también, por cierto, protagonizó una serie inglesa que es Bodyworth, que es como guardaespaldas, que no sé si llegué a mencionar aquí que la estaba viendo y que había dejado en el segundo capítulo porque tardó 2 capítulos en liarse con la, con Sí, la tía, sí, lo habías con mencionado. la tía que estaba protegiendo Sí. y dije, no, se acabó. Y luego también tenemos a Colin Firth, que también lo podemos haber visto en Kingsman y la película por la que, bueno, no por la que se hizo famoso, pero una película que le dio mucha notoriedad también, que fue El discurso del rey. Y tenemos a Benedict Cumberbatch, que es súper conocido por ser Sherlock, por ser salir en las pelis de Marvel, por el Doctor Extraño y un montón de cintas más, como Enigma, que se me vino a la cabeza, en la segunda del remake de Star Trek, bueno, un montón. Es Smaug. Exacto, que ahí se parece muy se parece mucho. Que hay un vídeo por ahí circulando de cómo lo interpretaba y demás, que estaba muy curioso. Sí, sí. Es muy raro. Y por último, que no me quería olvidar de él, que lo tengo aquí apuntado, es Andrew Scott, que también sale en la serie de Sherlock, se nota que me gusta mucho esta serie, que hace de Moriarty. Y de hecho, ahora que me acabo de acordar, salió en la última temporada de Black Mirror, como el taxista secuestrador este. Ah, Ujú. evidentemente. Vale, pues ya no tengo guión, ya se acabó. Vale, pues ahí vamos. Ah, venga, proceded. Pues ahora ya voy a hablar con los ojos cerrados y mirando a la nada. La película en sí es una especie de contrarreloj en la que a dos chavales se les asigna la misión de avisar a una de las tropas de asalto del ejército inglés en la Primera Guerra Mundial, entre las que está inscrito el hermano de uno de los protagonistas. Entonces, digamos que los envían a una especie de misión secreta en la que tienen que llegar a toda prisa y sin ser descubiertos y atravesando bueno, el campo de batalla y no ser descubiertos en todo el camino, y cosa que es bastante jodida. Y ya está, esto es un poco el guión de la película y yo sigo sin entender cómo es posible que haya sido nominada a Mejor Guión, siendo únicamente esto. Y la verdad es que o sea, es una cosa que no acabo de entender y espero de verdad que no se lleve de Oscar, pero vamos. A ver, ¿qué pasa con esta película? Por la que tanto se le ha ensalzado, tanto se ha hablado de ella, y es básicamente por el tratamiento de la fotografía, del manejo de la cámara, por estar grabado todo en un falso plano secuencia y demás. Y pues, a ver, si bien me ha gustado mucho la película, pues no sé hasta qué punto lo técnico puede llegar a soportar una película en sí, una trama que ya, como os he comentado, pues tampoco tiene mucho más allá. Sí que es cierto que pese a que no es una película que se para mucho a trabajar y a desarrollar a los personajes, a veces hablan más los silencios que las palabras en esta película. Vemos también a dos personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro y que uno de ellos pues tiene una evolución muy clara porque pasó de ser alguien que estuvo como de acoplado a esta misión, que no quería ir para nada, a tomárselo muy, muy en serio, y esto se escenifica mucho en la escena del camión que está atascado en el barro, cuando es el primero en salir, Sí, y algo que y ponerse ahí a empujar como sí, si... sí, sí, algo que pues unos minutos antes, por su actitud y demás, no se hubiese contemplado. Cosa que sí se hubiese hecho seguramente con el otro personaje, que es una especie de idealista, de una persona que le tiene un valor especial a la familia, las medallas, que, ¿sabes? Como que cree en el honor de la guerra, por así decirlo. Y el otro es un tío que, vamos, que está deseando irse de ahí, que cuanto menos haga, mejor. Eh, Sí, sí. Volviendo un poco al tema de que a veces lo que no se dice
es más importante, también quería un poco recalcar pues ciertas escenas que hablan por sí solas, como por ejemplo cuando está ardiendo ese pueblo y él se encuentra allí en la plaza mirando el edificio en llamas y demás. Y es una cosa que me fijé, Mm. bueno, no sé hasta qué punto Sam Mendes es religioso y demás, pero es muy curioso como en esa escena capta mucho la esencia de que el protagonista está al lado de una fuente en medio de la plaza que tiene una cruz y del edificio en llamas al lado aparece un alemán, ¿sabes? Me pareció un poco ángel demonio, no sé, me pareció, es lo Sí, típico que sí. igual no te das cuenta. Porque además hay este momento como de duda en el cual aparece la silueta y que es eso que no sabes bien Sí, sí, bien sí. si es bueno, si es malo, como tú bien dices, es ángel, es demonio, y está muy bien conseguido ese momento. Sí, sí. Y es una cosa que, claro, que ni siquiera entre ellos mismos lo saben. Se van acercando y hasta que Hmm. hay un momento que ella se da cuenta y lo empieza a perseguir. También es interesante en esta película el tratamiento del propio ejército alemán, que si bien pues son claramente el enemigo, pues apenas se llega a ver a un par o tres de estos personajes y a veces parece que es como vemos muchas veces al protagonista correr ahí sin sentido y que le disparan y demás, parece que son como fantasmas que lo persiguen y lo atormentan. Hmm. Y, y también, pues eso, podemos ver que es una película con ciertas metáforas escénicas porque el personaje de Dean Charles Chapman, pues eso, habla en cierto momento de los árboles de cerezos de su casa y demás, y hay una escena en la que parece que el Josh McKay pues está a punto como de tirar la toalla cuando se deja llevar por la corriente y demás, y empiezan Hmm. a caerle pétalos de cerezo y demás, como que hay mucha simbología detrás de esta película y yo creo que, bueno, la gente que la puede criticar en masa, pues o no ha querido o no ha podido ver ciertas metáforas que se ven y que van contando mucho más allá de la película. Como que no sé, el personaje, aunque en un cierto momento empieza a estar solo y demás, siempre tiene a este amigo suyo acompañándole. Recordemos que es un chico que bueno, ya que estamos hablando con spoilers, me lo he pensado si hablar un poco de esta escena o no. Pero bueno, es la escena en la que muere, en la que Hmm. van a ayudar a un soldado alemán y este personaje no duda en ningún momento en, en socorrer al alemán. Me refiero que él no duda en ir a Sí, no socorrerlo dudan en ayudar al y alemán. de hecho una cosa que esperaba ver que dijese cuando lo apuñala y está a punto de morir es en plan, joder, en plan, qué tonto fui por... Claro, como es no un pardillo, pero muy inocente, yo pensaba que a las puertas de la muerte le iba a venir ese momento de lucidez de decir en plan, ¿por Hmm. qué tenía que haber hecho? No, no, no hay ningún momento de duda mientras está muriendo de que no hizo lo correcto, ¿sabes? Hmm. Entonces, pues... Sí, y además en esta película yo creo que también, y esto no es algo nuevo de esta película, de hecho si vemos las películas de guerra con el paso del tiempo vemos cómo se pasa de muchas pelis que muestran la guerra, como tú decías, como la veía este personaje, ¿no? Como algo honorable, como algo tal, y cada vez vemos más la representación de la guerra como, como lo que era, como un sinsentido, como un ¿qué estamos haciendo aquí? ujú, Y una de las cosas que además en esta película se ve bastante bien es que muchas veces en la guerra siempre se nos muestra, y sobre todo en la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, que son como guerras del pasado, siempre se nos muestra a las personas que están allí como adultos, fornidos y demás, mientras que aquí vemos claramente que los que estaban allí había de todo, y en este caso estamos viendo que eran dos chavales que sobre todo no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero el que estamos hablando... Tom y no sé quién. Bueno, el que se muere, que estamos hablando ahora, que era un chaval y que sí que era idealista, pero también en parte porque no era muy mayor, ¿sabes? No era... sí, O sea, es algo típico de estas edades. A ver, es que tenéis que tener en cuenta de que en la época había muchísima natalidad, Hmm. entonces el grueso de la población eran chavalitos Hmm. que como mucho, si llegaban a los 30 años, da suerte, o sea, Ya. ya habían vivido suficiente. Entonces, sí que es cierto de que esta peli se aleja un poco de lo que suele pasar con las pelis bélicas, que es que te muestran el corte americano, digamos, que es el hombre de 45 años fornido braspitiano que
que salva el mundo y es súper honorable y súper guay todo. En cambio, aquí básicamente te muestra lo que estábamos hablando del sinsentido, de que están todos metidos en un fregado que no tiene sentido porque han disparado a un archiduque que les importa 3 cojones realmente. Y se están matando entre ellos y ellos están aquí y realmente no saben cómo lidiar con ello, digamos. Bueno, nadie sabría, ¿no? Pero... Sí, es que además fue una de las cosas de las que me fijé mucho mientras estaba viendo la película. Pero si son todos niños. Entonces, pues, no sé, un poco también mostrar eso que... Cómo se hacía uso de la población un poco sin pinamientos o las que mejor físicamente estaban, pero bueno, que al final eran un poco los que estaban más en el barro de toda la guerra. Y sí que es verdad que la Primera Guerra Mundial pues tiene estas peculiaridades de que era muy pelea de trincheras y demás, mucho más físico todo, más... no sé, cómo se ven, según dan el primer paso fuera de su trinchera para empezar el viaje y demás, ves que todo es mucho más sucio, mucho más carnal, por así decirlo, y, y que ya no es como en la segunda, que ya digamos que todo estaba con tanques y más modernizado y demás. Sí, le da una perspectiva nueva y diferente. Y ya, bueno, otra cosa que quería comentar de la película es como la película te prepara desde el principio para que vivas con los protagonistas esta misión. Y no sé si os pasó a vosotros, pero yo desde... O sea, esta película supo muy bien a darme tensión desde el primer momento en el que estos chavales salen fuera de la zona segura. Era un plan como, Dios, en cualquier momento les va a explotar una mina o algo así, y además rodeados de muerte constantemente. O sea, es brutal porque, joder, es que parecía que a veces te podías ir fijando o ir contando las caras y cabezas que estaban por allí enterradas y de hecho el caballo muerto que se ve en cierto momento. A ver si vemos un poco eso, toda la crudeza y no sé, yo creo que eso está bastante bien conseguido en general todo. Sí, yo creo que aquí es donde, para lo que más ayuda el tema de que sea todo como un plano secuencia, porque es como que tú eres como el tercero, ¿no? Que va allí con ellos, te da esa sensación como de que tú también estás haciendo ese camino y yo creo que es en lo que más ayuda. ¿Era necesario hacerlo tan solo de bueno, 2 tomas? Falsas, obviamente, pero bueno, es discutible, pero sí que es verdad que el hecho de que sean secuencias largas ayuda a que tú, o sea, te ponen en la sensación de que eres tú el que está siguiéndolos. Y ayuda a que te sientas, es porque yo también lo sentí, cuando hay tensión la sientes y la sientes casi como si tú también estuvieras ahí. A mí lo que me resulta bastante fascinante es, al menos a mí personalmente, que aunque la trama es tensa y es como eso, lo que decía de la tensión, digamos, de cuando va a petar la mina, cuando le va a saltar una trampa, cuando va a pasar cualquier cosa, te acuchillará un alemán. Sin embargo, me transmite como creo que es por el ritmo narrativo que me transmite una sensación de quietud. Sobre todo en las partes en las que hay un simbolismo, digamos, de repente todo parece de alguna manera ralentizarse para dar pie a ese momento, digamos. Porque el momento de que comentaba Cuo de cuando se cae, bueno, cuando se arroja más bien al río y se deja ir y aparecen las flores de cerezo y tal. A pesar de que es una escena que es adrenalina y te tiras a un río, el río está embravecido, te caes, te chocas contra las rocas, etcétera, etcétera, sí que era como bastante, no sé, era como neblinosa, como densa, digamos. Sí, tenía... También, sobre todo, después de todo lo que había pasado y por la escena del pueblo, que es todo, que empieza a ser onírico, es como que es ese culmin casi de como ¿cómo se dice cuando te separas de ti mismo, ¿no? Que tienes como ese momento... Despersonalización. Sí, y de que lo ves todo con una cierta distancia y a pesar de que la acción de lo que tú dices que está pasando sí que es algo que es rápido y que es intenso, tienes una percepción mucho más cálida y que más serena y eso, y lo que decía Quoth, que te deja centrarte en ese simbolismo y esos detalles que son más de la meta historia y no tanto de la acción en sí que está pasando. Y de la presencia de creo que se llamaba Tom, que decir es lo que hablaba antes, de que
él deja de estar físicamente presente a mitad de película, y si digo mitad creo que soy positiva, pero sin embargo él como entidad sigue estando presente a lo largo de toda la película y de hecho sí que es protagonista, o sea, el arco narrativo del personaje principal, digamos, y su viaje gira en torno a este chaval, porque él va con el otro pues termina acuchillado, se muere, y luego su misión es tanto acudir al frente para decir, oye chicos, no salgáis que es una trampa, y además decirle al hermano del Tom, oye, lo siento, tu hermano fenecido, sí, ya es no como, está. sí, es como que acaba completando el arco del acuchillado. Entonces siempre ese chaval siempre está ahí, aunque no sea de forma física, es como un fantasma, es como una sombra. Y seguro que si ahora volviéramos a ver la película, ya con esto en mente, serías capaz de ver muchos más símbolos un poco más sutiles en los cuales sigue estando. Pues nada, yo por mi parte no tengo mucho más que decir al respecto. Y sí que he leído, visto una comparación que se le ha hecho, que no sé si habéis llegado a ver vosotros, que es que, bueno, dicen que esta película en el futuro pues seguramente pierda bastante repercusión y demás, y que puede ser que estemos en un nuevo caso Birman. Sí, no, y de hecho es muy comparable con Bergman técnicamente, digamos. Bueno, y en la burbuja que se ha formado en torno a la Ya, película en sí. ya. Porque de repente hinchó y de repente... Yo Birman de hecho también la vi hace cosa de un mes y poco. Y pues, a ver, yo sí que recuerdo en su momento que era una película, buah, esto hay que verlo, que esto, buah, plano secuencia todo el rato, no sé qué, vas a flipar, no sé qué. Y aún así, después parece que se puso de moda criticarla. Como en plan, no era para tanto y tal. Y bueno, yo estoy segurísimo de que en breves vamos a vivir lo mismo con esta película. Cosa que a mí, por ejemplo, Birman me sigue, o sea, la vi hace poco y me sigue gustando igual. Me sigue molando mucho, pero bueno, porque también es un poco diferente porque ahí sí que se centra más en el tratamiento de los personajes y digamos que hay mucho, es una película más coral en ese sentido y no se centra solo en una única persona, prácticamente, un viaje, y digamos que es mucho más directa en ese sentido. Y otra película que también se le ha comparado es con Salvar al Soldado Ryan. Por el tema este, bueno, que no se parecen mucho realmente, pero bueno, porque de hecho una es en la primera y otra en la segunda, pero sí que en el género bélico, pues digamos que el Salvar al Soldado Ryan está, pues si no es un 10 es un 9,5 de película de media, la gente, vamos, a mí para mí es mi favorita también, y de hecho si tuviera que compararlas en ese sentido, 1917 sería peor para mí porque de hecho lo vi hace poco en un debate que la escena de la batalla de Normandía es casi tan buena como toda la película de 1917 y yo me quedé, bueno, has dicho una burrada, pero igual no es tan burrada, porque yo me acuerdo de esa escena y la verdad es que era brutal. Y me dio por pensar, en plan, imagínate que esa escena del asalto a la playa de Normandía y demás estuviese grabada en pleno secuencia, a día de hoy, si se hubiese hecho eso. Yo creo que tendría muchísima repercusión o más que lo que está teniendo esta película. Pero bueno, nada, simplemente quería mencionar la de Salvar al Soldado Ryan porque el tema, la muerte de este personaje, pues no sé, yo he tenido pequeños, no sé cómo se dice, pensamientos fugaces mientras estaba viendo 1917 con la de Salvar al Soldado Ryan porque parecía que la película derivaba mucho en eso porque había que ir a... Era como una misión de pequeños soldados que tenían que ir a un cierto punto donde estaba el hermano, que recordemos que en Salvar al Soldado Ryan había que ir a buscar a un chico que se le habían muerto todos sus hermanos para que volviese a casa y demás. Pues en ese sentido me recordó mucho a ella,
Pero bueno, no sé, a vosotros no sé si os pasó igual. Yo, es que como no he visto Salvar al Soldado Ryan, lo cual ahora me da casi vergüenza decir, viendo lo Yo mucho te que me ha gustado. maldigo en nombre de tu... pero vamos, ya en cuanto acabemos de grabar esto ya me la pongo para no vivir en pecado nunca más. Yo la vi, pero no me acuerdo. Estoy empezando a pensar que tengo problemas de memoria bastante serios. Ese Senma, no te preocupes. Pero, a ver, yo la verdad es que el cine bélico tampoco es No. el género que más me llame en general, ¿eh? Pero no, la verdad es que no he visto José Alvarado de Ryan. Pero no me extrañaría que hubiera paralelismos y que muchos de ellos fueran casi a propósito, porque el beber de fuentes y de referencias y demás es algo que siempre se hace y que de hecho yo diría que está bien también. No sé, yo es Siempre que no llega a cogí plagio. trauma desde que vi Pearl Harbor de pequeña y desde entonces le tengo un poco de manía al género bélico porque, no sé, es como que, y quiero decir, Pearl Harbor realmente tampoco es tan bélica, ¿sabes? Si esto Decir, tiene una historia de amor y todo. por eso tiene salseo ahí metido en el medio, pero no sé, es que creo que es que la vi demasiado joven Puede quizás, ser. que era una mocosa y la vi y me quedé súper en plan, Hmm. ¿qué es esta mierda? Y desde entonces veo las pelis bélicas y no sé. Y claro, van por encima las pelis bélicas como lo que hablábamos antes de que o son una exaltación de lo que los americanos consideran bueno y chachi, O es la miseria de la guerra. o es lo que realmente fue, que fue una miseria y un caos y una pérdida de recursos humanos y no humanos bastante grande. La primera me da asco y la segunda me da pena y terror, así Ya. que... Ya. No, a ver, yo sí que es verdad que normalmente no veo muchas pelis bélicas y me doy cuenta que estaba pensando ahora las que sí me gustan, en plan Full Metal Jacket o Apocalipsis Now. Que me gustan mucho las que suelen ser de la época de la guerra de Vietnam por este toque como, ¿sabes? Como posmoderno, de reflexión acerca de una guerra inútil y demás que tiene sobre todo las que están centradas en esta guerra y que reflejan la sociedad en ese momento, ¿no? Que es como un sentimiento, no sé, que me suele atraer bastante. Porque son las que ahora se me han venido a la cabeza pelis bélicas que he visto y que me han gustado. Pero ya digo, Salvar al Soldado Ryan no la he visto, pero le echaré un ojo y intentaré ver a ver estas relaciones que tú estás mencionando porque seguro que existen. Pues nada, hasta aquí mi charla de coloquio. Qué bonito, qué alegría. Pues y con esto yo creo que ya podemos dar por finalizado el podcast, que ya no... ¿Os parecerá poco? No, bueno, ha estado muy bien. Hacer un recuerdo de que podéis seguirnos en Twitter y de podéis conseguir este podcast en iTunes, en Evox, en Spotify, por los internets en audiovisualers.com, en YouTube también subimos las cosas. Y si os parece poco, pues os fastidiad porque no queráis. Si habéis llegado hasta aquí, que sepáis que sois unos valientes. Hemos estado encantados de que nos hayáis escuchado. Muchas gracias a Gaia por venir aquí de invitada especial y hablarnos del witchero, del brujero y también de su opinión en 1917. Porque hay que venir a rajar. Y nos vemos la próxima semana. Esperemos que tengamos nuestro queridísimo líder Enma de vuelta. ¡Adiós!